puedan ya dar por cerrada la presentación de todo el caso, ¿no? Entonces estamos hablando de un juicio que prácticamente estaría durando la mitad del tiempo. Si esto ocurre así, el lunes, después de que comparezca este testigo, tocará el turno de la defensa de Genaro García Luna de presentar su caso. Ellos no están obligados realmente a hacer nada, ¿no? Se trata aquí de que el gobierno de Estados Unidos pruebe que más allá de toda duda razonable, Genaro García Luna colaboró con el cártel de Sinaloa, pero sin embargo la defensa sí está analizando sobre todo la posibilidad de que sea el propio Genaro García Luna quien suba al estrado de la corte, pues a emitir una declaración. El problema o el tema que tiene que estudiar muy bien la defensa de García Luna es que si lo suben, eso significa que lo pueden contrainterrogar los fiscales, ¿no? Y ahí se abre un riesgo para el exfuncionario mexicano. Entonces, están analizando esa situación. De hecho, hace unas horas sus abogados le enviaron ya una petición al juez Brian Cogan pidiéndole que determine que a García Luna, en caso de que suba al estrado, no se le puedan preguntar ciertas cosas. No sabemos qué cosas sean porque está sellada esta petición, o sea, está catalogada como confidencial, pero digamos que eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas. La verdad es que hemos visto, y ustedes lo han podido ver en todas las crónicas estos días, cómo pues han subido testigos colaboradores de la talla de Sergio Villarreal, el Grande, ¿no? Quien fuera operador de los Beltrán Leiva, o Oscar Valencia, quien fuera uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa, pues a decir que tenían básicamente a García Luna como un aliado muy importante del cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos. Eso es lo que han narrado ellos, entre otros testigos, ¿no? Arturo, pero ¿tú ves no posible ¿tú ves posible que suban a testificar a García Luna? Híjole, mira, si me hubieras preguntado hace una semana te diría que no, pero por lo que dijeron los abogados de la defensa y por la solicitud que le enviaron al juez, parece que sí hay una intención importante de hacerlo. Yo creo que depende, Yoli, de si el juez aprueba esto que ha pedido la defensa, de que no se le pregunten a García Luna ciertas cosas que intuyo seguramente tienen que ver con sus propiedades, posiblemente sí lo suban. Si no fructifica esto, yo lo veo muy difícil porque la verdad es que se les abre un riesgo muy importante en ese sentido. Claro. ¿Qué tanto influye el hecho de estas puertas que no se deberían de abrir, este llamado que hicieron en Estados Unidos para tener muy medido el impacto de las declaraciones, los testimonios, los dichos que se presenten en la corte que pudieran impactar, pero del lado de Estados Unidos, de las agencias de seguridad, del gobierno, de la inteligencia estadounidense? Sí, pues es que miren, la verdad es que este juicio ya se trata de... A ver, hablamos de pruebas en las redes sociales y muchos analistas cuestionan este hecho de que cómo es que sean puros testigos y no hay evidencia, en lo cual tienen razón, pero honestamente el juicio se trata de quién cuenta la historia más creíble, déjame decirlo así en los términos más coloquiales posibles, ¿no? Quien logre convencer a los 12 ciudadanos estadounidenses que conforman el jurado, quien sea más seguro en su versión, que tenga los argumentos más creíbles, pues va a ser quien gane el juicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, un mal paso, Yoli, o sea, que Genaro García Luna podía subir y dar caer en alguna contradicción o cualquier tema, incluso los alegatos finales, ¿no? La conclusión que va a presentar tanto el abogado de la defensa como el líder de los fiscales, los argumentos finales que van a dar, pues es básicamente ahí se está definiendo este juicio. Se trata, insisto, de quién cuenta la historia más creíble, más segura, quién incluso logra articular mejor las ideas al momento de presentar las conclusiones, quién va a llevar esta partida. Por eso creo que también es muy importante quién será este testigo, colaborador tan significativo que los fiscales se guardaron para el final, ¿no? Porque si ellos consideran, como es el caso, que el lunes van a terminar, pues es porque están muy seguros del último testigo que van a presentar. Eso también falta ver quién va a ser y qué es lo que va a decir. Se habla de que puede ser la Barbie, hay muchas perspectivas si es él, o el hermano del Mayo Zambada, ¿no? El Rey Zambada, o Iván Reyes Arzate, que era un policía federal de esta unidad especial que era muy cercana a García Luna. En fin, creo que en las próximas horas o días, ¿no?,
vamos a esclarecer todo este tipo de cosas. En México, pues se desatan, por supuesto, todo tipo de especulaciones, de análisis. Por un lado, el presidente López Obrador dice pues que hay que poner mucha atención en las pruebas que se presenten, sobre todo si se vincula al expresidente Felipe Calderón. Analistas advierten que esto más bien es un cálculo político por parte del presidente López Obrador, que no es el mejor amigo del expresidente Calderón, más que de un tema de justicia o de procuración de justicia o de combate al narcotráfico. Lo toman como un tono político. Tú desde allá, con todos estos argumentos que escuchas, ¿realmente hubo un parteaguas en cuanto se mencionó al expresidente Felipe Calderón y qué alcance puede tener? Bueno, a ver, el parteaguas pues es nada más político, como tú bien lo mencionas, ¿no? O sea, si me hablas en términos de qué información de relevancia o qué pruebas se mostraron de que Felipe Calderón realmente está del lado del Chapo Guzmán, pues te diría que son prácticamente inexistentes. Digo, si algunos critican que solamente hay testigos en contra de Genaro García Luna, pues entonces tendría muchísimo que criticar muchísimo más el tema de Felipe Calderón, porque lo único que hay, el único señalamiento que hay en su contra, pues es lo que dijo ayer este exfiscal de Nayarit, ¿no? Edgar Beitia, sí, que además dice que se lo dijo el entonces gobernador Ney González de Nayarit, ¿no? En el 2010. O sea, básicamente dice que el otro le dijo que le dijeron, ¿no? Entonces imagínate la debilidad de eso. Sin embargo, pues no deja de ser llamativo y es noticia que alguien, aún fuera tan débil el vínculo, pues señalara en la corte ante el jurado bajo juramento que claro, sí, un gobernador le dijo que recibió la instrucción del presidente Calderón de proteger al cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, creo que es muy impactante mediáticamente, políticamente. Digo, para mí es un secreto que en Palacio Nacional, ahí en México, hay mucho interés. También es así que al juicio no ha faltado ni un solo día los enviados de la embajada que siempre han tomado nota puntual de lo que está sucediendo. Entonces, digamos que en la arena política es impactante. En el tema jurídico, la verdad es que es muy débil el señalamiento que se hizo. Básicamente es una cosa muy de oídas, y de oídas, ¿no? Entonces, por ahí no va a pasar nada. Vamos a ver, porque insisto, falta un testigo importante que va a ser un criminal de mucho peso, de mucha jerarquía. Claro. ¿Qué sabe él, no? Ahí a lo mejor, además de información de García Luna, volvemos a tener alguna mención hacia el presidente, ¿no? Vamos a ver, insisto, todavía esta historia no se acaba. Yo creo que falta todavía la información más importante por conocerse. Cuando hablamos con los periodistas que están en el lugar, que escuchan los testimonios, muchos nos mencionan sobre la sorpresa, la candidez con la que algunas de las personas que están presentando sus testimonios narran la manera de operar en México, la red de corrupción, todos los implicados, cosas que rayan en lo absurdo, en escenas cinematográficas, muchas cosas que no coinciden necesariamente con fechas, con lugares, etcétera. Sin embargo, es tal la candidez, si me permites el término, que desata las risas y la preocupación. No sabemos si efectivamente, porque qué risa que el Estado mexicano estuviera penetrado hasta ese punto, o de, pues obviamente, frustración de no saber hacia dónde van las cosas, porque efectivamente así operaba el narcotráfico en territorio mexicano, o así opera. ¿Cuál es tu percepción? No, a ver, es que es una mezcla de todo lo que dijiste, o sea, me parece acertado. Por un lado, digo, a ver, sabemos que muchos de estos ex narcotraficantes o criminales que están sentenciados, que se han declarado culpables aquí en Estados Unidos y que ya recibieron penas de 20 años, por ejemplo, buscan una reducción, seguramente le agregan de su cosecha ciertas cosas que ellos dicen que pasaron. Mira, yo no tengo ninguna duda, ¿no? Pues si estamos hablando de que este es un juicio donde se trata de tener argumentos fuertes y una narrativa de impacto, pues evidentemente estos testigos es casi obvio, que te doy por sentado, que le ponen sazón a lo que dicen y le exageran, ¿no? Pero de eso que no sea cierto, pues ahí ya hay un trecho. Y además te diría, y yo creo que, por ejemplo, para lo que me preguntas, el testimonio que dio esta semana el fiscal Edgar Beitia, ex fiscal de Nayarit, al que apodan el Diablo, híjole, él creo que sí, más allá de lo que pudo decir de García Luna, que fue muy marginal, él habla y reconoce que él mismo cometió más de 10 asesinatos, más de 30 actos de tortura, robos, alteración de evidencia, y eso no tendría el por qué mentir, ¿sabes? Porque finalmente él está hablando de su propia actividad criminal, y la verdad es que resulta impactante que un servidor público del área de justicia, ¿no?,
esté reconociendo eso. Y es ahí donde, más allá de la risa, lo que yo te diría que queda es una enorme preocupación, Claro. porque me parece que estamos escuchando aquí, a lo mejor ya lo sabíamos, estas cosas pasan, ¿no? Pero ya escucharlo de la gente que está dentro y reconocerlo, y además lo reconocen como si se tratara de cualquier cosa, ¿no? Yo donde luego yo me pregunto, bueno, este señor está diciendo aquí que mató a más de 10 personas, está dando incluso, contando la historia de cómo asesinaron a uno. ¿No las autoridades de México deberían estar tomando nota para estos crímenes y desapariciones que están sin resolver evidentemente en México? Pues entonces tomar nota de eso y iniciar e indiciar en México a estas personas, ¿no? En caso de que, porque aquí se declaran culpables de los delitos por los cuales la justicia los puede, en Estados Unidos los puede procesar, que son los delitos que se cometen aquí, que es conspiración para introducir droga a Estados Unidos. Aquí no los pueden procesar por la gente que mataron en México, pero aquí reconocen con toda amplitud que asesinan a gente en México. Entonces creo que el gobierno de México debería estar tomando nota puntual de todos los asesinatos y crímenes de sangre que vienen a reconocer aquí estas personas. Ya deja tú la corrupción, los asesinatos, torturas, desapariciones, secuestros que están reconociendo estas personas aquí, y que yo creo que eso son muy ciertos, porque insisto, no tienen por qué mentir al respecto. Arturo Ángel, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Te vemos por acá en fechas próximas. Perfecto, un saludo para ustedes. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Vámonos con la información en el mundo del deporte y particularmente con la selección mexicana que vive horas críticas por conocer más bien al seleccionado nacional. Y después de que se hablara de muchos nombres, Marcelo Bielsa incluido, el ex técnico de los rojinegros del Atlas también en un paso por el fútbol mexicano, quedan dos finalistas y uno de ellos es el que tiene más peso y es Diego Coca. El otro es Guillermo Almada. Tanto Guillermo Almada como Diego Coca han sido los dos mejores entrenadores del fútbol mexicano en los últimos años, sin ninguna duda. Diego Coca, y son los últimos tres campeones. Diego Coca, bicampeón con los rojinegros del Atlas, haciéndolos campeones después de 71 años. Y Guillermo Almada, el actual campeón de la Liga MX, ha llegado a 3 de las últimas 5 finales. 2 de ellas con los Tuzos de Pachuca, la última la ganó enfrentando a la Toluca. Así que Guillermo Almada o Diego Coca. Será extranjero el estratega de la selección mexicana una vez más por tercer proceso consecutivo, después de Juan Carlos Osorio, el colombiano, y del argentino Gerardo el Tata Martino. Sin embargo, de estos dos es este hombre, Diego Coca, el que lleva las de ganar. ¿Y cuáles son sus logros? ¿Cuál es su palmarés? ¿Qué tiene en su carrera Diego Coca? La verdad es que tiene muchísimo repertorio y muchísimas credenciales para asumir como técnico de una selección mediocre como la mexicana. Tiene una Liga Argentina, la ganó en el 2014 con el Racing de Avellaneda, 2 Ligas MX, un campeonato con el Atlas, campeón de campeones, que ganó por conseguir los 2 títulos en la temporada 2021-2022. En su primera experiencia como técnico, primer año como estratega, ascendió al Defensa y Justicia en Argentina, y los Xolos de Tijuana, desde que se fue Diego Coca, han sido uno de los peores equipos del fútbol mexicano. No han llegado a semifinales. Fue el último técnico en llevar al conjunto de Tijuana, que hoy no tiene estratega y que va por Miguel Herrera en llevar a los Xolos a las semifinales. Ni siquiera el propio Miguel Herrera lo pudo conseguir. Así los logros que tiene Diego Coca para ser el nuevo entrenador de la selección mexicana. Y vámonos ahora a hablar del Real Madrid, porque disputaba la semifinal, la segunda semifinal de Rodrigo. El rebote le quedaba al uruguayo y la mandaba a guardar. Iba a descontar Ali Malul con este penal que cometía Camavinga dentro del área. Penal para el conjunto del Al Ahly, el conjunto más grande de Egipto. Descontaba, se acercaba en el marcador, pero sobre el final el Real Madrid puso tierra de por medio con par de goles. El primero, vaya golazo por parte de Rodrigo, que también se ponía en el marcador. Y en el 98, Sergio Arribas, el gol más rápido de un jugador que entra de cambio. Superó a Gareth Bale, que lo hizo con 41 segundos en el 2017. Arribas entró y 28 segundos después marcó el 4-1. Vámonos ahora a hablar de LeBron James, y es que el Rey hizo historia el día de ayer. 38 puntos metió en la derrota de Los Ángeles Lakers, 133-130
ante el Oklahoma City Thunder. Eso no es lo más importante es que superó a este otro hombre como el máximo anotador en la historia de la NBA. Superó a Kareem Abdul-Jabbar, llegó a más de 38,000 puntos, 38,390 en total. Superó los 38,385 que tenía Kareem Abdul-Jabbar. Así que historia pura la que hizo LeBron James el día de ayer. Máximo anotador en la historia de la NBA y por supuesto se llevó un reconocimiento muy merecido por parte de la liga. Y estuvo Adam Silver, también el comisionado de la NBA, entre los que le entregaron este reconocimiento. Y hablemos del Super Bowl, el Super Bowl 57, que está a solo 4 días de disputarse en Glendale, Arizona. Ha recibido ya, pues dentro de lo que cabe, buenas noticias el conjunto de los Kansas City Chiefs, y es que el tobillo de Patrick Mahomes va mejorando todos los días. Cada día puede entrenar un poquito más. Hoy también ya Juju Smith-Schuster, uno de los receptores principales que ha tenido a lo largo de la temporada Patrick Mahomes, entrenó por completo, ¿no?, al parejo de sus compañeros. Lo que sí es que Mecole Hardman, otro receptor, ya ha sido puesto en la lista de lesionados. Se confirmó que no podrá estar presente en el partido del próximo domingo, pero pues buenas noticias porque poco a poco va recuperando salud Patrick Mahomes, y eso es lo importante. 4 días para el gran duelo en Arizona entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. Así la información en los deportes. Sigan en Mega Noticias. Vea esto, el metro de la ciudad de Nueva York dio de qué hablar en redes sociales después de que se viralizara esto. ¡Ah, qué cosa! Un video donde el ratón se le sube al pasajero. Híjole, lo trae ahí en la nuca. Las imágenes fueron grabadas por un usuario que en vez de avisarle, se pone a grabarlo. Mire cómo, pues este pobre estaba dormido y este animal, pues hasta eso es amigable. Se le sube, no lo muerde. Qué asco, qué... Híjole, ahí lo ve. Y bueno, no la mata, ¿no? Tampoco la patea, pero eso sí lo despierta y él